más que nos digan. Perfecto. Ok. Pues vamos a dar inicio. Un segundo, por favor. Pues bienvenidos al webinar Docencia y Tecnología Inteligente. Nuevos retos y oportunidades para la enseñanza y el aprendizaje con inteligencia artificial en la universidad. Para el éxito de nuestro webinar, te invitamos a que nos acompañes a seguir los siguientes pasos. Ayúdanos a mantener el micrófono apagado, cámara prendida e invita a colocar tu nombre completo para poder identificarte. Por favor, regálanos tus datos en el Forms que compartimos a partir de este momento para que cuentes con tu reconocimiento de asistencia al webinar. Para una experiencia óptima, te recomendamos cerrar otros programas en tu dispositivo y asegurarte de estar en un espacio cómodo y tranquilo. Al terminar la participación de nuestra expositora, abriremos un espacio de preguntas y respuestas. El webinar será grabado y estará disponible para su consulta a través de nuestras redes. Al final te compartiremos una liga con la evaluación del webinar, en donde te pedimos nos regales tu retroalimentación. Gracias por tu participación y esperamos que disfrutes del mismo. Cedo la palabra a la maestra Cintia Martínez Berlanga, coordinadora del Cefat, para que nos dé el inicio. Gracias, Luz. Buenas tardes a todos. Soy Cintia Martínez, coordinadora del Centro de Formación y Actualización Docente, CEFAD, del área de calidad académica de la Universidad Anáhuac, México. Agradecemos la presencia de las autoridades que nos acompañan, directores, coordinadores, profesores de la red de universidades Anáhuac, maestros de colegios vinculados con la Universidad Anáhuac, México y docentes. Sean todos bienvenidos. Nos complace contar con su participación en este webinar titulado Docencia y Tecnología Inteligente, nuevos retos y oportunidades para la enseñanza y el aprendizaje con inteligencia artificial en la universidad. En nombre del Cefad y de la Dirección de Calidad Académica, queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a nuestra ponente invitada, la doctora Magdalena Custodio Espinar, de la Universidad Pontificia Comillas. Muchas gracias. Daré lectura a una breve semblanza de la doctora Magdalena. Magdalena Custodio Espinar es doctora en Educación por la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado. Cuenta con una amplia trayectoria como docente investigadora y formadora de profesores en ámbitos nacionales e internacionales. Ha sido asesora técnica de la Consejería de Educación de Madrid y profesora invitada en universidades de Europa y Asia. Su trayectoria académica se centra en la formación docente, la educación bilingüe y el enfoque CLIL, así como en la codocencia STEAM y la aplicación de la inteligencia artificial en la educación. Actualmente se desempeña como profesora e investigadora en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia Comillas, en el Departamento de Educación, Métodos de Investigación y Evaluación. Doctora, bienvenida y tiene toda la palabra. Muchas gracias a todos por asistir, en particular a la Dirección de Calidad Académica, en concreto al Centro de Formación y Actualización Docente, por esta invitación a compartir con ustedes mi experiencia en la integración de la IA en la enseñanza superior, pero si hay personas de otra etapa educativa también verán muy útil y aplicable todo lo que vamos a comentar en este webinar. También quería agradecer a Luz especialmente por su ayuda y colaboración durante los días previos a la elaboración del webinar y a su equipo, todas encantadoras, con las que he disfrutado mucho en la preparación final de este webinar que voy a compartir en unos minutos. Ahora mismo estoy compartiendo pantalla y voy a compartir sonido para que podamos... Estupendo. Pues si me confirman que ven todos mi presentación, comienzo. Sí, Sí, no es un perfecto. problema. Es visible. Muchas gracias. Pues como han introducido ya esta presentación,
surge a partir de una invitación que yo recibí para ser ponente plenaria en un congreso de Learner Conference que se celebró en Granada el año pasado y que estaba centrado en el uso de la IA en la educación. En esa ponencia plenaria expuse algunos de los contenidos que voy a compartir con ustedes ahora y conocí a gente de su universidad que posteriormente me pusieron en contacto con las personas que han organizado este webinar. Brevemente aportar a esa biodata que tan amablemente ha leído Luz sobre mí, comentarles que en estos momentos un equipo multidisciplinar de mi universidad que yo coordino estamos a la espera de que se resuelva la convocatoria de solicitud de un proyecto Horizonte Europa en el que vamos a construir junto con otros 14 centros, instituciones, universidades. Es un consorcio muy amplio. Es un proyecto que implica el uso de la IA para el beneficio de la educación en centros educativos, cómo nos puede aportar desde equipos multidisciplinares, como ingenieros de IA, psicólogos y educadores, como es mi caso, para poder entender cómo podemos afrontar el futuro de nuestras universidades, de nuestros centros educativos, con esta maravillosa y, bueno, intrigante herramienta que tenemos entre manos. Estos son los contenidos que he preparado para compartir con ustedes. Primero, un breve análisis contextual de dónde venimos, en dónde estamos justo ahora en estos momentos en relación con la IA y hacia dónde vamos, o más bien dicho, hacia dónde queremos ir, porque no es tanto dónde vamos a llegar, sino dónde nos queremos dirigir y de qué manera vamos a poder encarrilarnos, ¿no?, en ese camino que nos lleve a un éxito en esa integración desde el punto de vista educativo de la inteligencia artificial. Y por supuesto, yo considero que en cualquier presentación que aborde el uso pedagógico de la inteligencia artificial hay que tener en cuenta siempre tres requisitos fundamentales, que son el uso ético, qué factores de ética existen alrededor del empleo de la IA desde un punto de vista pedagógico, educativo, de equidad y de sesgos. Lo analizaremos más adelante. Y por otro lado, ¿qué impacto tiene sobre nosotros? Porque también hablaremos brevemente del impacto que tiene sobre el alumno, por supuesto, pero este es un webinar para docentes, por tanto quería poner el foco en cómo nos impacta a nosotros como docentes de las instituciones universitarias. Y por último, unas consideraciones finales para compartir, para ir abriendo un poquito ese diálogo que espero que se anime al final de la presentación. Y bueno, pues lo primero que vamos a hacer es analizar ¿de dónde venimos? Yo he elaborado esta línea del tiempo. Esta la he hecho yo, es un copia-pega de iconos, es de fechas, de nombres, y la elaboré así, pues para hacer un recorrido de cómo yo personalmente me he relacionado con la tecnología en mi proyecto vital desde que soy una persona joven con acceso a la tecnología como tal. ¿Cómo ha sido esa evolución? Dos razones fundamentales me llevaron a crear esta tabla y cuando la hice y vi el diagrama pensé, madre mía, desde que se inventó el teléfono, yo recuerdo cuando la primera vez que mis amigos llamaban, mi primer novio llamaba a casa, claro, llamaba y contestaba mi madre, no contestaba yo, no teníamos móviles, no teníamos esa privacidad desde el punto de vista de la comunicación con los demás, ¿no? Y fijaros que en 1876 ya había teléfono. Yo aún en el año 1990 y tantos usaba todavía el teléfono como medio de comunicación, por tanto, más de un siglo de uso de una tecnología que ha ido evolucionando como tecnología, pero que seguía teniendo en esencia la misma funcionalidad. Sin embargo, a partir de cierto periodo, si os fijáis, empezó a surgir de una manera muchísimo más rápida un avance tecnológico que se traducía en gadgets que aportaban cada cierto tiempo una innovación, una funcionalidad mejor y que eso hacía que rápidamente fuésemos adaptándonos hasta el punto en que hemos llegado hoy día, ¿no?, aquí al año 2026, donde, bueno, pues tenemos un uso de la IA desde el año 2022, la IA generativa, ¿no?, como la entendemos.
y una IA generativa que ya no solamente nos aporta información específica de cosas concretas, sino una IA que digamos que tiene una entidad propia y que es generativa precisamente porque es capaz de aprender de sus propios datos sin necesidad de programación explícita específica para ello. Y esto ha supuesto un avance muy importante en la tecnología, muy radical y además muy rápido, en el que yo que me desenvuelvo en este equipo multidisciplinar que os comentaba al principio, con ingenieros de IA, cada vez que creo que he aprendido algo y lo comento con ellos, pues sospechosamente esto ya no está en vigor, ha mejorado, ha cambiado, se ha actualizado, es decir, no da tiempo. Parece que vivimos en una angustia de aceleración tecnológica que yo creo que es muy importante que pausemos y entendamos dónde estamos y cómo vamos a afrontar este nuevo reto que se aproxima en las universidades, que es cómo relacionarnos con un cambio tecnológico tan cambiante, tan rápido y tan importante en cuanto al impacto de lo que nos propone, ¿no? De lo que nos facilita. Porque una de las cosas que yo quisiera transmitir en esta presentación es que no es posible un futuro de la educación sin la IA. Esto no va a existir. O sea que si hay alguien pensando que va a poder seguir paralelamente trabajando a su manera, esto no va a ser posible. Debemos todos hacer el esfuerzo para entender cómo podemos integrar la IA en nuestro modelo educativo, en nuestro enfoque pedagógico y en nuestro contexto educativo. Pues a partir de aquí voy a compartir con ustedes que yo, antes que por supuesto hacer el copia-pega a una persona que va a hacer una ponencia sobre la IA, pues claro, yo dije voy a hacerlo con la IA y además lo voy a hacer muchísimo más rápido. Pero esto es lo que ocurrió. Este es el prompt que yo le di a la IA. Usé ChatGPT, es una imagen creada con ChatGPT, la que yo comparto con ustedes. Y esto es lo que me dijo ChatGPT cuando yo le creé una tabla, hice una técnica de prompt perfecta, maravillosa. Y me prometió que haría una alternancia arriba y abajo de la línea sin romper la secuencia cronológica y que incluiría icono, texto y fecha bien diferenciados y legibles para cada hito. Pero como pueden ver, lo que me lanzó como un diagrama final, pues no tiene ni el título. Correcto. Como pueden ver, el título es errático, la secuencia es errática, los iconos, las fechas y la relación imagen, fecha, nombre no se respeta en todos los hitos. Por tanto, aquí ha ocurrido algo. Es decir, ¿cómo de inteligente es esta inteligencia artificial? Bueno, pues lo que primero tenemos que tener todos claro es que la inteligencia artificial se basa en algoritmos matemáticos. Es una falacia creer que nos enfrentamos a un producto que nos ofrece un diálogo semántico, un diálogo que comprende, que interpreta. Aparentemente sí, pero detrás no hay nada de eso. Como yo digo en este cuadro, son solo estadísticas, solo sintaxis. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la inteligencia artificial y productos como ChatGPT, que están gestionados por OpenAI, lo que hacen es basarse en el principio de verosimilitud. Es decir, la IA lo que nos responde es lo que satisface a la media de los usuarios. Es decir, ella se basa en un principio de satisfacción del usuario. Y esta verosimilitud, este principio de verosimilitud, lo que implica es que no va a hacer unos resultados siempre verdaderos, veraces, que yo pueda decir esto es un conocimiento factual, sino que va a hacer creíble algo aunque sea ficticio. Y esto es muy peligroso y muy crítico desde el punto de vista, sobre todo, de los estudiantes. Primero, porque la IA no se puede considerar un verificador formal de información. Es decir, nosotros normalmente como expertos, cuando utilizamos la IA, somos capaces de identificar qué de la salida de la IA es errático. Por ejemplo, en investigación, si a mí me lanza una bibliografía, yo puedo detectar autores que sean incorrectos, que la fecha esté mal, porque no me cuadra con estudios previos, porque yo soy experta en mi campo y soy capaz de detectarlo. El problema es cuando lo utiliza gente que no es experta y recibe esa información como si fuese verdad absoluta.
Esto es un problema que tenemos que afrontar y que tenemos que solucionar desde el punto de vista de lo que se denomina la alfabetización de la inteligencia artificial, que abordaremos un poquito más adelante. Entonces, si comparamos y hablamos de la inteligencia artificial como en oposición a la inteligencia humana, pues la verdad es que no estamos hablando de las mismas cosas. Y yo no me voy a detener ahora porque me gustaría dedicar más tiempo a otras partes de esta presentación, pero como esto va a quedar grabado y ustedes van a tener acceso a esta presentación, tienen esta tabla que les permite entender cuáles son esas diferencias entre la inteligencia artificial y el pensamiento humano. Pero básicamente, digamos que el pensamiento humano tiene intuición, capacidad de flexibilidad, tiene humanidad y la IA no. La IA es un algoritmo estadístico que nos va a permitir generar un conocimiento maravilloso y nos va a generar unos recursos maravillosos, pero tenemos que aprender a generarlos y esta es la clave. Entonces, volvamos a mi timeline manual, porque ya vimos que el otro era errático y no lo pude utilizar, ya mejorará, la IA siempre está en proceso de mejora, como yo les comentaba, y vamos a ver a partir de ahora si este es el contexto. Desde 2022 tenemos la IA en nuestras universidades, son ya 4 años, muchísima investigación se ha llevado a cabo, obviamente en el contexto universitario más que en otros contextos, porque somos los investigadores y los académicos los primeros que nos ponemos manos a la obra siempre que surge una innovación. Pero ya es tiempo de saber, ¿no? ¿Qué manejamos entre manos, ¿no? Con la venida de la inteligencia artificial. Y sobre todo, lo importante es qué vamos a hacer a partir de ahora. Cada uno de ustedes que está detrás de esta pantalla tiene un aula, tiene un contexto educativo, tiene una formación tecnológica diferente y no hay una verdad para todos. Cada uno de nosotros tiene la obligación de hacer el ejercicio intelectual, pedagógico, formativo, de intentar al menos integrar en el momento que cada uno se encuentre esta nueva tecnología en nuestra pedagogía. Porque, como decía yo al principio, no hay una vuelta atrás. La educación no va a pasar de lado por la inteligencia artificial y sí o sí vamos a tener que afrontar este reto y vamos sobre todo desde mi punto de vista que caminar juntos con el alumnado para de verdad asegurar que la inteligencia artificial está al servicio de la educación, que es lo que debe ser. Por tanto, vamos a pasar ahora a ver cómo podemos integrar esta inteligencia artificial en la educación. Y lo primero que yo les quería plantear son 2 preguntas. Una de ellas es desde el punto de vista de las implicaciones epistemológicas, ¿no? O sea, el uso de la inteligencia artificial desde el punto de vista epistemológico implica en la universidad algo, pero de fondo, ¿no? Algo de pilar. Porque nosotros, todos los que, o la mayoría de los que compartimos este webinar, entendemos el conocimiento como conocimiento científico, con un procedimiento de validación, con una generación del conocimiento basada en una tradición científica que nos hace confiar en la información que llamamos conocimiento científico. Sin embargo, hoy día, la generación que está usando la IA utiliza esa información basándose en el principio de la creencia. ¿Qué creen ellos que es verdad? Autorizan a la IA, a esos inputs que yo he dicho que pueden no ser siempre factualmente correctos, les otorgan el principio de la creencia, es decir, para ellos son conocimiento y se basan en ese conocimiento. Y es ahí donde es un momento crítico para nosotros de introducir en nuestras pedagogías, cada uno en su asignatura, en su aula, esa enseñanza para que ellos sean conscientes de qué tipo de conocimiento es el que les ofrece la IA y qué es el conocimiento científico y, por tanto, digamos, asegurar los pilares del conocimiento en la universidad y esa fundamentación epistemológica. Y, por otro lado, la pregunta de qué implicaciones pedagógicas, que es la que nos compete en este webinar en concreto, ¿no? Y vamos a pasar a ver, por un lado, un marco tecnopedagógico, es decir,
cómo podemos integrar la tecnología desde el punto de vista de la docencia, basándonos en 5 principios que sí o sí deberían estar presentes. Tal vez algunos de nosotros ya cumplamos los 5 principios. Bien, tal vez no, no pasa nada. Estamos en continuo proceso de mejora. Es cuestión de reflexionar, tomar conciencia en qué momento estoy, qué puedo hacer con mi situación y mi contexto y a partir de ahí dar pasitos y avanzar. El primer principio que vamos a abordar es la alineación pedagógica. Cuando queramos introducir la IA en la educación, en cualquier etapa, las herramientas de IA deben apoyar siempre objetivos de aprendizaje. Es decir, detrás de la selección de cualquier herramienta de IA debe haber una reflexión pedagógica, un diseño curricular, didáctico que requiera de algo que lo mejore y ese algo va a ser la IA. Pero si no es así, la IA por sí sola no nos va a aportar nada, ¿de acuerdo? Ese sería el primer principio pedagógico, el tener claro un diseño pedagógico, didáctico, en el que hacer uso de la IA para mejorarlo, para potenciarlo. Otro principio fundamental va a ser que tengamos ya en marcha en nuestro contexto educativo un enfoque pedagógico centrado en el alumno. Es decir, si vamos a utilizar una herramienta que, digamos, pone mucha autonomía desde el punto de vista del aprendizaje, porque va a poner el centro en el aprendiz como gestionador, buscador de información, verificador de información, y podría estar aquí enumerando un montón de tareas que le vamos a exigir a ese alumno que va a hacer uso de la IA. Entonces es muy importante que nos aseguremos que realmente la forma en la que yo imparto mi asignatura tiene este enfoque previamente, porque si no va a haber un choque y el alumno no va a tener esa práctica, ese conocimiento de cómo realizar esas funciones como aprendiz previo al hacerlas con el uso de la IA. Es decir, si no lo hacemos ya, primero hagamos esto, después añadamos la IA, porque si no, la presión sobre el aprendiz puede desbordar la situación de enseñanza-aprendizaje. Otro punto muy importante es el uso ético e inclusivo. Y como lo voy a abordar más tarde, lo voy a mencionar muy brevemente, pero cada vez que tengamos la intención de usar la IA, siempre debemos considerar cuestiones de tipo sesgo, privacidad de datos, accesibilidad, equidad a la hora de asegurarnos que todos nuestros alumnos tienen un mismo acceso a esas herramientas de IA o un mismo entrenamiento previo en el uso y manejo de esas herramientas de IA, porque si no, estamos sesgando nuestro contexto educativo y estamos generando agravios comparativos. Otra cuestión muy importante, otro principio que tenemos que reflexionar y entender en qué momento estamos con relación a él es el empoderamiento docente. Es decir, yo voy a usar la IA siempre que me ayude, porque si lo que yo ya hago no requiere de IA, pues bueno, no es usar por usar. La IA tiene que potenciar, tiene que mejorar y lo que vamos a traer hoy en el webinar nos va a ayudar a entender cómo potenciar ese contexto educativo que yo ya tengo, ¿de acuerdo? Y por último, la relevancia contextual. Esto es fundamental. En un mundo en el que vivimos tan globalizados, nunca antes ha tenido tanta importancia el contexto particular personal de cada uno. Por tanto, el uso de la IA no es diferente y nos obliga a replantearnos en qué contexto, qué IA utilizo, quién está entrenando esa IA, quién está usando y alimentando esa IA y qué consecuencias tiene que yo utilice, integre esa IA en mi contexto educativo. Esto también lo vamos a revisitar varias veces durante la presentación, por tanto voy a pasar a la parte de la reflexión crítica, es decir, si vamos a integrar la IA desde un enfoque pedagógico, no nos podemos quedar ahí. Es súper importante que tanto nosotros como docentes como nuestro alumnado tenga un momento siempre de reflexión crítica previa, durante y post uso de la IA. ¿Por qué? Porque la IA nos obliga primero, como hemos dicho, a integrarla en un diseño curricular, a tener ciertas competencias, a entender qué tipo de IA estoy usando, para qué la uso, etcétera. Pero también es necesario que yo entienda qué dificultades estoy encontrando en ese manejo de la IA, al final de ese aprendizaje, de esa experiencia,
qué ha beneficiado, se ha potenciado realmente esa docencia, ese aprendizaje y a partir de ahí ir generando y mejorando esos procesos en los que la IA está mediando en la formación superior o, como digo, en cualquier etapa educativa. Un ejemplo que les brindo desde mi experiencia personal como formadora de futuros docentes que van a trabajar mediando con la IA en su contexto educativo. Este, por ejemplo, es el trabajo del grupo 2 que seleccionó la herramienta Suno. Entonces, primera parte de la tarea, ellos comprenden, bueno, es obvio, como ven, que lo han hecho con IA, es decir, han utilizado la IA para comprender qué IA están utilizando. Esto es como una paradoja, ¿no? Pero es así y es bueno que sea así. Es decir, la IA no se usa de una única manera. Alternamos la IA para aprender sobre la IA y esto es maravilloso y es una de las ventajas que nos ofrece esta versatilidad en tareas, en usos, en manejos. Entonces, a partir de aquí diríamos, bueno, pues ya sabemos, ¿no? ¿Para qué la vamos a usar? Ahora estos alumnos diseñarían una actividad y punto. Pues no, lo importante no es solamente esto, es que hagamos también esa reflexión de como docente, ¿para qué me va a servir a mí esta IA? ¿Qué usos le puedo dar? ¿Qué probabilidad de potenciar esa docencia, ese diseño que yo ya tengo? Y a partir de ahí, ¿cómo impacta en mis alumnos? ¿Qué me supone? ¿Qué tengo que hacer? ¿Los tengo que preparar de alguna manera? ¿Genera necesidades competenciales? ¿Qué necesito hacer? Pues si ya tenemos un marco, unos principios pedagógicos, si somos conscientes de que tenemos que hacer una reflexión crítica, es muy importante lo que yo hablaba al principio de la alfabetización en inteligencia artificial. Es decir, deberíamos ser capaces de entender cuáles son las tareas que me permite realizar la inteligencia artificial, hablando de ella de forma genérica. Yo he enumerado aquí unas cuantas, hay muchas más. Y, por ejemplo, el aprendizaje automático, el machine learning, el conocido en inglés como Machine Learning, pues nos habla de IA que es capaz, como decía al principio también, de aprender por sí sola a partir de datos. Por eso es generativa, porque no está programada para aprender, sino que a partir de los datos va a aprender sin esa programación específica. Ese es el aprendizaje automático. El procesamiento del lenguaje, es decir, una inteligencia artificial que va a ser capaz de utilizar, de comprender, de generar lenguaje humano. Por eso tiene el usuario tiene esa sensación, ¿no? de tratar con una entidad que se comunica como nosotros, ¿no? Esto es muy engañoso y esto es lo que lleva a situaciones que aparentemente pueden ser ridículas, pero detrás de fondo hay mucho de lo que yo hablaba, de ese principio de creencia en el conocimiento de jóvenes que le preguntan a ChatGPT qué le digo a mi novia o qué me pongo hoy o cuestiones personales como si estuviesen comunicándose con un ser, ¿no? Un ser que tuviese esa capacidad comunicativa similar a la humana. Y no es así, como vimos con el ejemplo de mi línea temporal. Y por otro lado, tareas importantísimas que han implicado una serie de avances en el campo del conocimiento de todas las áreas, como el reconocimiento y generación de texto, de imagen, de voz, la personalización, son tareas que nos permiten atender a la diversidad del alumno, porque la IA es capaz de ayudarnos a generar una misma actividad con distintos niveles, con distintos ejemplos, con distintas, digamos, materiales, una riqueza en cuanto y una rapidez que nosotros jamás hubiésemos soñado hace 4 años. Y la automatización de tareas, que nos ahorra un montón de tiempo. Es decir, mucha gente todavía piensa, bueno, es que el uso de la IA, bueno, el uso de la IA con unos principios éticos y con una declaración honrada y honesta de que se está usando y para lo que se está usando es necesario, porque es que está ahí y habrá quien la esté utilizando y sería un agravio comparativo no enseñar a nuestros docentes a usarla también. Y por último, la analítica predictiva, que bajo mi punto de vista es uno de los campos más interesantes en la educación porque la IA permite el reconocimiento de patrones de aprendizaje. A partir de ahí, las aplicabilidades que tiene en el uso educativo son múltiples y son muy interesantes tanto para, por ejemplo, se me ocurre
en las universidades estas estadísticas de abandono que a veces tenemos en algunos grados muy importantes, con analítica predictiva se puede ayudar a mejorar, ¿no?, esos índices. O, por ejemplo, alumnos que comienzan el curso en determinadas tareas, se desconectan y terminan de desengancharse, y nosotros con un uso adecuado de la IA podemos predecir este tipo de sucesos, anticiparlos y corregirlos, ¿no? Entonces, estas tareas desde mi campo de conocimiento, y ahora les invito a que ustedes hagan desde el suyo esta reflexión de cuáles son las tareas que la IA en mi campo me puede aportar, ¿no? Para, como decíamos, ¿no?, potenciar esa capacidad mía docente. Pues aquí tenemos desde mi campo de conocimiento, que es la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras en contextos bilingües en particular, como este autor enumera 6 usos más frecuentes en este contexto, que son sistemas automáticos de evaluación para la escritura. Esto lo usan muchísimo en las instituciones que acreditan niveles de idioma, por ejemplo. Ahora es muy común que queramos acreditar nuestro nivel de competencia en lengua extranjera y lo hacemos en línea, ¿no? Y lo hacemos de forma automática. Quiero decir digital, perdón. A herramientas de traducción automática neuronal, como por ejemplo Google Translate y otras tantas que hay que son maravillosas hoy día, sistemas inteligentes de tutoría, robots chat, como el que yo les voy a presentar, que yo utilizo con mis estudiantes de educación, o entornos virtuales inteligentes, que también les voy a dar un ejemplo de cómo poderlos integrar de forma pedagógica, o la computación afectiva de la que hablábamos antes, que es una tarea muy compleja, pero muy intrigante, diría yo, interesante. Y bueno, pues si esos son los usos y las tareas, lo que nos está haciendo falta ya en este momento es algo práctico, algo que me ayude a mí a calibrar, a empezar por algún sitio, ¿no? Y nada mejor que una escalera. Yo cuando vi esta escalera me gustó sobre todo pues que va de peldaño a peldaño, y eso nos ayuda visualmente a entender, bueno, pues pasito a pasito. La verdad es que luego nos daremos cuenta que no es necesario seguir esa secuencia, y que muchas veces el uso que le damos a la IA implica todos esos peldaños a la vez, o 2 o 1. Así que voy a pasar a compartirles a continuación un marco pedagógico que es de estos autores que les he traído aquí en la referencia bibliográfica. Está disponible en internet en este enlace que les he dejado en la presentación, y yo he creado mi propia versión de la escalera con imágenes que he creado utilizando Copilot, y he puesto un ejemplo así de partida para esta primera explicación de la escalera que yo les voy a proponer para integrar la IA de una forma pedagógica en nuestras asignaturas. Por un lado tenemos un eje vertical que dice el impacto pedagógico que va a tener la IA que vamos a usar, y por otro lado el horizontal, que nos va a decir qué grado de autonomía tiene la IA, porque hemos hablado de que la IA ya es generativa, es decir, tiene cierto grado de autonomía, pero hay IAs con más o menos grado de autonomía. Esto es muy importante, que seamos capaces de entenderlo a la hora de integrarla pedagógicamente, porque esto va a implicar un nivel de impacto mayor o menor. Les invito a que lean la página web de los autores, donde fundamentan todo este marco pedagógico, y yo voy a pasar a darles un ejemplo de cada uno de estos peldaños. El primero sería la IA como herramienta. Yo les he puesto la imagen de Google Translate y les voy a dar un ejemplo a partir de ahora de cada uno de ellos. El segundo uso sería la IA como copiloto, es decir, yo, docente, utilizo la IA como ayudante, ahí, a mi lado. Paralelamente, durante mi proceso de enseñanza-aprendizaje, lo voy a tener en una tarea copilotando conmigo ese proceso. O también tengo la opción de utilizar la IA como una entidad con la que voy a dialogar, con la que voy a crear, voy a co-crear contenido, voy a co-crear algo, yo o mis alumnos, porque esto tiene siempre esa doble lectura. Entonces vamos a empezar con la IA como herramienta. La IA como herramienta, pues en el campo en el que yo me muevo, serían chatbots básicos de traducción automática que simulan la comprensión, pero que realmente no comprenden, que esto es súper importante. Entonces, un ejemplo muy bueno es esta IA que se llama Elsa Speak. Es un entrenador de la pronunciación del usuario. Por tanto, en el ámbito educativo en el que yo me desenvuelvo, donde los alumnos, muchos de ellos,
los españoles nos pasa que con el inglés mucha gente tiene dificultad para pronunciar, yo tengo esa pena siempre de que pierdo muchos alumnos que no se motivan suficientemente porque creen que no son buenos. Pero ¿y si yo les doy una IA que les ayuda a entrenarse en eso que ellos no se perciben tan buenos, mejoran en esa faceta o son capaces de realizar esa faceta con el mismo grado de calidad que otros compañeros que en el aula se desenvuelven mejor y así igualamos y respetamos ese principio de equidad del que hablábamos? Pues yo les voy a mostrar a continuación un ejemplo de cómo esta IA, en la que los alumnos lo que hacen es interactuar, aportar un documento, algo que ellos quieren trabajar en la lengua extranjera, no tiene por qué ser inglés, puede ser cualquier otra lengua, y a partir de ahí la IA le va a reconocer el patrón de pronunciación y se lo va a refinar como un patrón nativo y le va a dar ejercicios de práctica específicos de sus dificultades de pronunciación. Lo que yo les traigo ahora es el ejemplo de cómo en una tarea que es crear podcasts matemáticos en inglés. Claro, hay alumnos que los crean y les motiva porque el inglés se me da fenomenal, el podcast matemático lo tengo creado ya, encima lo hacen en colaboración con alumnos alemanes, por tanto, aquí es muy interesante, los problemas de fonética de los alemanes no son los de los ingleses, la IA me permite perfectamente atender a unos y a otros en su necesidad idiomática, por tanto, como vemos, personalización, uso, adaptación a las necesidades, todo lo que comentábamos en la teoría, lo vemos en la práctica. Los alumnos tienen que realizar un análisis del vocabulario específico matemático que es el difícil de pronunciar, tienen que hacer con ChatGPT un refinamiento de esos textos en los que van a hablar en inglés y van a hacer el podcast y practicar en el SESPIC hasta que alcanzan un nivel óptimo y a partir de ahí escuchen el resultado. Welcome to Geometry in Action, the podcast where we dive into the fascinating world of shapes through surprising stories, passionate debates, and geometric mysteries that will change the way you see mathematics. Today, we are tackling a topic that may seem simple but has more to it than meets the eye: the relationship between trapezoids and other quadrilaterals. Pues voy a parar ahí porque es suficiente. Como han visto, tienen que hablar en términos matemáticos con un vocabulario académico muy específico. Aunque se tenga un buen nivel de competencia en lengua inglesa, eso es difícil. Hasta ahora yo me encontraba unos podcasts de mucha calidad en aquellos alumnos que ya tenían un buen idioma y de menos calidad en los que no. Y no tenía la manera de igualar. Con la IA el resultado final es muy similar y todos quedan muy satisfechos y todos aprenden muchísimo de cómo elaborar un podcast matemático en inglés para sus alumnos. Con lo cual, todos, es un win-win que decimos en inglés, todos ganamos. Y aquí tenemos otras herramientas. Como yo soy del campo de las lenguas y de las lenguas extranjeras en particular y de la comunicación, son herramientas de IA de mi campo de conocimiento. Lo que yo les invito es a buscar herramientas de IA que puedan ayudarles a mejorar aspectos específicos de la enseñanza de su materia a sus alumnos y a partir de ahí integrarlas poco a poco. Este sería un primer uso de la IA como herramienta en tareas muy concretas y como están diseñadas, respeta el principio de alineación pedagógica, objetivo pedagógico, etc. Vamos a ver otro ejemplo de la IA, pero ahora en el segundo peldaño, la IA como copiloto. En este me voy a extender menos porque seguro que muchos de ustedes utilizan la herramienta de IA que yo les voy a mostrar. Hablábamos de sistemas de IA como asistentes ya, con, digamos, mayor capacidad de interacción y sobre todo con una facilidad de, para mí, desde el punto de vista como docente, generar un espacio más autónomo en mis alumnos. Estoy hablando de la IA como un copiloto. Yo tengo alumnos que tienen diferencias en el nivel comunicativo, entonces tengo una herramienta como Duolingo que la puedo incluir como parte del entrenamiento lingüístico de los alumnos. Ellos individualmente van a ir mejorando aspectos concretos de sus dificultades que luego van a reportar en beneficio del contenido que tengan que aprender en mi asignatura. Esto sería un uso muy interesante porque la idea de complementar el trabajo hasta ahora, yo me daba cuenta
había quien gastaba mucho dinero en academias o había quien era muy listo y sabía encontrarse las páginas web donde practicar, o ya ahora con la llegada de la IA, pues quien conoce IA que le puede ayudar a esto. Pero aplicaciones como Duolingo, que se han popularizado tanto, hay otras que no son Duolingo y que son tan eficientes y tan maravillosas, por ejemplo, estas que yo he puesto aquí. Y en su campo de conocimiento, como les decía antes, también pueden encontrar herramientas que ayudan a trabajar autónomamente al alumno, de manera que de una forma global pueden trabajar y mejorar competencias, pueden mejorar estrategias, procedimientos. Muchas veces, sobre todo yo me pongo ahora en los zapatos, como dicen los ingleses, de docentes de grados de ingeniería, de enfermería, donde hay procedimientos muy específicos. Bueno, pues a lo mejor una IA concreta que me ayude a practicar determinados procedimientos de forma separada, individual, a mi ritmo, con mi propia dificultad y mis propios avances. Esto me va a repercutir positivamente después en el desempeño de esa tarea en el contexto del aula, en el contexto de la asignatura en la universidad. Y por último, la IA como entidad digital autónoma. Aquí es muy importante sobre todo la parte de la alfabetización de la inteligencia artificial. Es decir, yo este peldaño no lo usaría si los alumnos no están previamente entrenados en, uno, saber qué es la IA, qué parte de lenguaje humano hay y qué realidad hay en ese lenguaje. ¿Qué implica usar la IA? ¿Cómo se usa? Estrategias de, por ejemplo, técnicas de prompting. Es muy importante que antes de utilizar determinadas IAs o utilizar la IA en determinados niveles de autonomía de la IA, seamos conscientes del entrenamiento que requiere el aprendiz para un uso eficiente de esa IA. Entonces aquí, por ejemplo, yo traigo como ejemplo el ChatGPT, que yo lo integro en mi asignatura de CLIL, Content and Language Integrated Learning. Mis alumnos son de educación, no son de lingüística. Por tanto, muchos de ellos tenían muchísima dificultad en la enseñanza de contenido curricular a través de la lengua extranjera para identificar el lenguaje específico del contenido que deben trabajar con los alumnos para que la comunicación y la instrucción en lengua inglesa no sea una barrera. Y esto para mí era una dificultad grandísima porque me empleaba mucho tiempo. Pero desde que tenemos ChatGPT y lo he venido repitiendo y mejorando, como decía, uso pedagógico, reflexión, los alumnos aprenden primero técnica de prompting para generar un análisis de demandas lingüísticas. Segundo, una práctica de ese análisis, porque es muy divertido que a pesar de que demos el mismo prompting, en determinados usuarios puede incluso dar un output diferente, o en determinadas IAs el output va a ser diferente, seguro, ¿no? Pero entrenarles en esto es tan importante como el producto final que queramos obtener después de este uso. Por tanto, paciencia, paso a paso, con rigor, con cuidado, pero sin miedo. Yo digo siempre, la tecnología está ahí para ensayo, error, me equivoco. Bueno, el año que viene me saldrá mejor, seguro. Siempre que pongamos ese deseo de aprender, el alumno no lo va a tomar nunca mal. Y si participa del ensayo-error, él también va a aprender. Y debemos erradicar ya esa sensación de yo soy el que lo sabe, yo soy el que te transmite. No. Yo soy el experto en lo que te voy a enseñar, pero aquí entran en juego muchísimas herramientas, muchísimos procedimientos que vamos a compartir y vamos a dialogar y vamos a poder mediar con la IA y vamos a mejorar todos. Y yo creo que ese cambio de paradigma en el ámbito de la enseñanza de lenguas lo hemos dado ya. Somos mucho más flexibles a la hora de afrontar este tipo de retos. En otras áreas no es tan fácil, yo lo reconozco, porque, como hablaba antes, las diferencias en el conocimiento epistemológico implican unas diferencias muy radicales en la integración de la IA en sus ámbitos de conocimiento y por tanto no quiero yo venir aquí ahora a hablar de las bondades de mi ejercicio con la IA, nada más allá de mi intención. Y por tanto, como pueden ver, mis alumnos, una vez entrenados en esto, son capaces de generar para sus lecciones de contenido curricular que van a hacer a través del inglés un análisis de demandas, preparan materiales para a partir de este lenguaje, poder preparar una estrategia de scaffolding, de apoyo, para que sus alumnos interactúen, aprendan en lengua inglesa y aprendan contenido al mismo tiempo. Para mí la IA ha sido
una maravilla en cuanto a este tipo de aprendizaje en mi asignatura. Y bueno, aquí hay otras IAs que podemos utilizar en este nivel digamos, co-creación, ¿no? De diálogo con la entidad. A mí me gusta llamarlo entidad porque no es un ser, no es un ser humano, ni siquiera mi perrito, que tengo una mascota, yo creo que sí me entiende, pero la IA no me entiende. De esto estoy convencida. Y bueno, aquí les ofrezco para toda esta reflexión, para esa búsqueda de herramientas que les vengo solicitando todo el rato, esta IA es maravillosa. There is an AI for this. Y eso es así. Esta IA es muy intuitiva, se rige por categorías, por campos de conocimiento, por funcionalidades, tiene muchísimas formas distintas de búsqueda. Quizá las personas que se encargan de la gestión de estos cursos puedan ofrecerles un curso práctico para poder generar este tipo de IAs, ¿no? Para usarlas de distintas maneras a partir de, por ejemplo, esta u otras IAs similares, porque hoy día hay muchas IAs para una misma cosa. Eso también es muy importante señalarlo. Y a partir de aquí ya me encarrilo hacia el final de la presentación porque lo que ya voy a hacer, una vez les he presentado ese marco pedagógico que pueden utilizar, es reflexionar sobre cuáles son esos usos éticos que podríamos considerar o en qué momento estamos, ¿no? De entender qué es un uso ético de la IA. ¿Qué entendemos por equidad? Cuando hablamos de equidad en la IA, en el uso de la IA, ¿a qué nos referimos? ¿Y qué sesgos son los que enfrento yo y mis alumnos cuando mediamos el aprendizaje con la IA, ¿no? Entonces, con respecto a los principios para una ética en educación, yo les he elaborado con ChatGPT este diagrama que se basa en un estudio que recoge, es una revisión sistemática de 84 documentos de instituciones, gobiernos, empresa privada, que hablan sobre el uso ético de la IA, ¿vale? Y entonces nos dicen lo siguiente, que no tiene desperdicio. Convergencia en principios fundamentales. Pues sí, todo el mundo está de acuerdo en que la IA tiene que ser transparente, justa, equitativa, seguir el principio de no maleficencia, de responsabilidad. Esto están, todos los documentos lo dejan clarísimo. Pero falta clarísimamente una falta de guía, de claridad en cómo llevar a cabo todo esto. Es decir, a día de hoy necesitamos, aunque ya empieza a haber marcos de la ONU, de la OCDE, hay instituciones que ya empiezan a darnos esos marcos, pero aún nos falta a nivel global y a nivel sobre todo, digamos, colectivo, un consenso en qué mecanismos vamos a implementar para que todos estemos de acuerdo en qué es un uso ético de la IA. Y además esto genera esas necesidades de coordinación global y por eso no seguramente nos está dando, porque aquí también estamos hablando de la cuestión económica, de los intereses que van más allá del bienestar social, más allá del bienestar de la educación y de otros muchos ámbitos que quizá debían ser prioritarios, pero lamentablemente como estamos viendo en el contexto social actual, pues bueno, no parece ser la prioridad. Y también muy importante, refleja este estudio los desequilibrios geográficos y sectoriales, es decir, la mayoría de los que alimentan la IA que vamos a utilizar son países occidentales de un contexto muy específico. Por tanto, el sesgo que tiene la IA es tremendo. Hay muchísimas culturas, personas, referentes contextuales que están invisibles en la IA, que no están representados, que no tienen una identidad. No va a haber una identificación cultural en las salidas que la IA da. Ahora lo vamos a ver vinculado con el sesgo. Con respecto a la equidad, la IA en educación debe ser inclusiva por diseño, abordando tanto aspectos personales como contextuales del alumno. Es decir, no vale una IA para todos, no es lo mismo, ni siquiera entre docentes, para ustedes, para mí. Cada uno de nosotros tiene un nivel de competencias, un nivel de pedagogía, un nivel de... Y eso implica desigualdad en el impacto que tenga la IA. La equidad va más allá del acceso. La equidad tiene que ver también con garantizar una participación, una representación justa y equitativa, un beneficio real bueno para todos, independientemente de su experiencia, de su contexto social, etcétera. También el sesgo
en los datos y los algoritmos, que si no se trata desde un punto de vista crítico, puede incluso reforzar desigualdades que ya existen, que esto es algo muy importante. Luego, como decíamos, los sistemas de IA fiables que estaban de acuerdo, todos esos documentos pues deben ser explicables, transparentes, etcétera, como hemos visto antes. Y muy importante, los educadores desempeñan un papel clave en la mediación que va a hacer entre el aprendizaje y el alumno, porque vamos a intentar favorecer su alfabetización en el uso de la IA y su mejora en las competencias, no solamente como aprendiz, sino también como futuro profesional del campo de conocimiento para el que le estamos formando, que es súper importante. Y para todo ello, pues esa alfabetización crítica en la IA, tanto para el docente como para el alumno, son fundamentales. Y por último, el enfoque colaborativo e interdisciplinar es fundamental para que garanticemos todo lo anterior. Es decir, que si puedo trabajar colaborativamente, diseñar experiencias de aprendizaje colaborativas, si puedo compartir mi docencia, siempre voy a trabajar mejor. Esto es un principio que yo llevo a rajatabla desde que me dedico a la enseñanza hace más de 25 años y la verdad es que estoy muy convencida de que la docencia mejora siempre que se comparte. Y por último, los sesgos, ¿no? Esta imagen está sacada de un artículo de un compañero de mi universidad que hizo un estudio con otros colegas de otras universidades. Si le pedimos a la IA que dé una imagen de mujer, esta es la imagen de mujer que tiene la IA, que seguramente yo por lo menos no me siento nada identificada. Yo soy del sur de España, tengo perfectamente ancestros árabes porque, bueno, procedo de la ciudad de Granada y ahí, como todos sabemos, había una población árabe muy importante. Yo veo esta imagen de mujer y a mí no me representa en absoluto. Y esto le pasará a muchísimas otras mujeres. Y como esto podríamos tener muchísimos ejemplos que implican un sesgo tremendo y el potencial que tiene ese sesgo de influir en las ideas, en los conceptos, en el aprendizaje que hacen los alumnos, es lo que tenemos que considerar y ser muy críticos a la hora de poderlo abordar en el aula. Por último, quería, como les dije, traer aquí una breve reflexión sobre el impacto que supone para nosotros integrar la IA como docentes universitarios. Y bueno, a mí me gusta muchísimo este marco que es el TPAC, el Technological Pedagogical Content Knowledge Framework, el marco tecnológico pedagógico del contenido y el aprendizaje, que parte del binomio de Schulman que dice que, bueno, pues un docente para ser buen docente no solo tiene que saber mucho de su área de conocimiento, sino que además debería estar formado en la pedagogía de ese conocimiento, es decir, saber enseñar su conocimiento. Pero si además integramos un elemento en este binomio de Schulman, que es la tecnología, y ahora la vamos a llamar IA, porque estamos hablando de la tecnología en forma de IA, pues esto nos implica como docentes que no solamente tenemos que saber nuestra área de conocimiento, la pedagogía de cómo enseñarla, sino también conocer esa IA, conocer cómo usar la IA para la educación y cómo usar la IA para la educación específica de mi campo de conocimiento. De ahí que los ejemplos que les he podido traer son específicos de mi campo de conocimiento. Yo no soy de ingeniería, por tanto sería muy ingenua de querer traer aquí ejemplos para todo el mundo. No, yo sé de la IA para mi campo de conocimiento y cada uno podrá desarrollar su conocimiento de la IA específico para su campo de conocimiento. Y a partir de aquí, otro elemento muy importante que impacta sobre nosotros es que cuando integramos la IA en nuestros diseños, ¿no?, curriculares, en nuestras tareas, lo que hacemos inmediatamente es subir el nivel de demanda cognitiva a un nivel muy alto, porque la IA nos permite trabajar órdenes cognitivos de superiores. Por ejemplo, en la taxonomía tenemos recordar, comprender y aplicar considerados como órdenes menores y a partir de ahí analizar, evaluar, crear como órdenes superiores. Bueno, la enseñanza tradicional, y yo diría que aún a día de hoy, se basa sobre todo en los peldaños primeros, en recordar y comprender. Ya poquito a poco hemos ido ayudando mediante formación a que hay que aplicar esto que yo me lo sé, vamos a ponerlo en práctica, vamos a hacer algo, aunque sea al final, para aplicarlo.
Pero de repente la IA lo que nos permite es, ¡boom!, pasar a poder analizar, evaluar, realizar unas tareas de orden cognitivo superior que hasta ahora no tenían tanto espacio en nuestro contexto educativo. Y esto hay que saberlo manejar. Para esto hace falta formación, hace falta entender cuáles son las demandas cognitivas de las tareas que yo planteo, qué implicaciones tiene integrar la IA en esas demandas. Bueno, esto daría para otro webinar también, así que lo vamos a pasar porque lo importante es llegar a término. Yo ya estoy concluyendo. Estas consideraciones finales son solamente para que tengamos una idea de lo que nos dice hasta ahora toda esa evidencia científica que yo comentaba en estos 4 años que tenemos de IA en nuestras universidades. Por un lado, el rendimiento académico mejora, lo cual es bueno. Nos quedamos tranquilos, no se aprende menos por usar la IA, ¿no? También mejoran estados afectivo-emocionales, motivacionales y además el aumento es notable, ¿no? Hay unas propensiones al pensamiento de orden superior, que esto es muy curioso porque sin embargo el esfuerzo mental disminuye. Y esto tiene mucho que ver con lo que yo les planteaba antes de la taxonomía, del tipo de tareas que implica, pero lo que supone para el alumno cuando hablamos de su esfuerzo mental. Este juego es muy importante entenderlo, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Y la autoeficacia, que no se encontró ningún efecto, pero eso en sí ya es negativo. Que no haya un efecto de mejora en la autoeficacia para mí es un resultado negativo. Luego, como comenté, pues estos estudios, como somos los académicos profesores universitarios, pues los realizamos primero con lo que tenemos a mano, que son nuestros alumnos, por tanto, tienen un poco de sesgo. Habría que seguir ahora avanzando. Si nos conceden el proyecto Horizonte Europa, podremos aplicar todo esto en la educación primaria y secundaria, que es nuestro objetivo meta, y podremos hacer investigación sobre el impacto en estas etapas educativas que es tan necesario ahora mismo. Y luego, pues también bueno, claro, como os decía, la enseñanza de idiomas, todo este campo es muy avanzado siempre en tecnología, porque también las empresas que se dedican a ello avanzan mucho en tecnología. Yo me acuerdo cuando era maestra, hace ya más de 25 años, y iba con mi radiocassette por las clases, pues éramos como los modernos del cole, ¿no? Nadie llevaba un radiocassette. Eso también es tecnología, ¿eh? No solamente la IA. Y bueno, son estudios del ámbito de lingüística, gran parte de ellos, no todos, ¿eh? También hay de ingeniería, de derecho, de filosofía, en fin, es variado. Estos autores tienen un estudio bastante bueno. Y la mayoría de los docentes a día de hoy la usamos como herramienta. La usamos como herramienta y aún no tenemos esa alfabetización de la IA para atrevernos a otros usos más complejos, ¿no? Como son llegar a usarla en la co-creación de contenido o enseñar a nuestros alumnos a que creen contenido con ella que se apoyan para mejorar su futuro profesional, ¿no? Y bueno, estos efectos positivos o negativos redundan en todo lo que yo he venido diciendo, no aportan nada nuevo y como vamos un poquito justos de tiempo y yo lo que quiero es que haya algo de diálogo con ustedes, pues voy simplemente a decir que como dice la Gestalt, nada es verdad ni es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Por tanto, lo que parece un efecto positivo puede ser un efecto negativo al mismo tiempo y viceversa. Todo depende de cómo lo abordemos y de cómo de alfabetizados estemos en el uso de la IA. Por tanto, formación para nosotros, para nuestros alumnos, esa sería mi recomendación final en cuanto a la optimización de esos efectos, ¿no? Y tanto para el alumno como para el profesor. Y por último, yo lo que quisiera es terminar esta presentación leyendo, como yo les decía, es muy importante evaluarnos y autoevaluarnos cuando utilizamos la IA, pues cada año, desde que yo la uso, paso un cuestionario final en el que yo les pregunto a mis alumnos muchas cosas. Y una de las preguntas que yo les hago es ¿cómo crees que la IA influirá en tu futuro como profesor? Porque ellos aprenden en mi asignatura a utilizar la IA en su práctica docencia, ¿no? Para prepararles para ese futuro. Y esto es lo que me respondió una alumna el año pasado a colación de esta pregunta. Es anónimo, pero yo supe inmediatamente quién era porque el nivel de profundidad es tremendo. Es difícil predecir cómo cree que influirá la IA en su futuro como profesora. Era una chica. Como con todo lo que está automatizado,
Que la educación adopte la IA es algo positivo. Significa que se investigará, se analizará y en última instancia se diseñará un plan para enseñar a los estudiantes a usarla de manera responsable. Algunos dicen que en algún momento incluso podríamos sustituirnos a los docentes, aunque personalmente lo dudo por muchas razones. Y si alguna vez sucediera, solo significaría que nuestro trabajo podría ser aún más valioso. Esto significa muchísimo lo que está queriendo decir. Igual que ocurrió primero con los artesanos y luego con los artistas, la automatización solo ha incrementado el valor del trabajo humano real. Por real se refiere a auténtico, hecho por el hombre. Sea como sea, la IA es una herramienta y usamos las herramientas para facilitar nuestra vida, para avanzar. Que los docentes no aprovechen estas herramientas únicamente para proteger la escuela tradicional es simplemente luchar contra la naturaleza de nuestra profesión. Y creo que es un resumen maravilloso de lo que yo he querido transmitirles en mi presentación. Así que con esto les comparto las referencias en las que me he basado, el reconocimiento de la IA que he hecho para crear algunas de las diapositivas, diagramas, etcétera, o resúmenes de información o de trabajos y las imágenes también, que están todas con licencia Creative Commons. Muchísimas gracias por escucharme, por la oportunidad de compartir con ustedes, por la invitación a este webinar. Y yo ahora les brindaría un espacio de diálogo, aunque sea breve, y a partir de estas 3 preguntas que he pensado, pues a ver qué podríamos entre todos, ¿no? O reflexionar como punto final de estas ideas que yo les he lanzado. ¿Qué aspectos de mi docencia no encajan con el contexto, perdón, que falta una O, pedagógico actual, ¿no? ¿En qué momento estoy yo? Esto no hay que tener ningún tipo de pudor, es decir, cada uno ha evolucionado en función de su contexto, sus experiencias, la calidad de su formación, su personalidad, su asignatura, o sea, hay tantos factores que nos influyen en esto que no hay que sentirse mal porque uno esté menos avanzado que un compañero, o sea, simplemente es identificar dónde estoy yo, desde dónde puedo mejorar y a partir de ahí construir, avanzar cada uno desde donde esté. ¿Por dónde puedo empezar? Y ahí tenemos ese marco que yo os propongo, ¿no? Esas 3 peldaños. Alguien puede empezar desde el primer peldaño o a lo mejor aquí tenemos en la audiencia gente que ya está preparadísima para empezar a diseñar, ya está en su mente diseñando esas tareas, ¿no? De la IA como entidad con la que ayudar a los alumnos a crear, a resolver problemas de ingeniería, de casos en derecho, en enfermería, diagnósticos, no sé, se me ocurren muchísimas cosas que pueden tener aplicación. ¿Y qué necesito de mi institución para ello? Porque no todo depende de nosotros. También nos tiene que apoyar el contexto. Si el contexto no nos apoya y no es favorable, pues poco podemos hacer. Entonces, esto no es solo cuestión de que yo quiera o no quiera, es cuestión de que pueda. Muchas veces es también cuestión de poder y es cuestión de tener la motivación a mi alrededor. ¿Qué me mueve a mí para querer hacer esto? Porque al final a lo que nos vamos a enfrentar es a una innovación, a un reto. Uno, por naturaleza, y eso nos hace inteligentes, no queremos eso, lo vamos a rechazar. Pero esto nos pasa a todos. Esto, para poderlo superar, para que realmente nos entre ese gusanillo que queramos ir adelante, necesitamos que el contexto nos motive, que nos ayude, que nos estimule. Y bueno, pues en eso cada cual tiene el suyo y yo aquí, pues bueno, en el mío yo afortunadamente siempre he encontrado mucha motivación, sobre todo, y lo tengo que decir, de mis estudiantes. Son mi fuente de motivación mayor y ahí me baso, en esa relación de construir con ellos y de aprender. No todo, de algunas cosas yo soy la experta, pero de otras puedo aprenderlo con ellos y no tengo ningún tipo de problema al reconocerlo. Y bueno, pues vamos a ver ahora qué opináis vosotros, contadme y bueno, muchísimo gusto de haber podido compartir esto con vosotros. Magdalena, muchísimas gracias por invitarnos a repensar nuestra práctica docente de enseñanza-aprendizaje, tomando la inteligencia artificial con una mirada más humana, ética, con un enfoque multidisciplinar. En verdad es una riqueza lo que nos has compartido. Yo quisiera que aprovechemos estos minutos para tomar estas 3 preguntas que la doctora nos comparte. ¿Alguien tiene alguna respuesta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si gustas, por favor, escribirlo en el chat. Por lo pronto, puedo decir que hay muchas felicitaciones
a la participación de la maestra doctora Custodio. Hay una mano levantada. Ana Ivonne, Muchas por gracias. favor. Gracias, doctora. Pues muchas gracias por compartirnos su experiencia. La verdad me resultó muy interesante. Ayer estuve también en un curso de inteligencia artificial para negocios y es un mundo nuevo para mí. No, no soy de esa generación, tan tecnológica como los jóvenes. Entonces creo que ese es un reto que tenemos que enfrentar como docentes, los que somos de otras generaciones, ¿no? Que estábamos acostumbrados a estudiar de otra forma y que ahora tenemos Exactamente. que tener la apertura y entender que los jóvenes piensan y estudian diferente y aprenden diferente. Totalmente. Y a mí me llamaron dos cosas me llamaron la atención que creo que yo voy a tomar de su plática y pienso incorporar en mi práctica docente. Mencionó dos cosas muy importantes. Primero, investigar qué IAs son las que se enfocan a mi profesión. Yo estoy en la Facultad de Responsabilidad Social, entonces doy materias de sustentabilidad y bueno, varios de mis compañeros los veo por aquí que estamos en la misma facultad. Entonces creo Qué que no bueno. hemos hecho ese ejercicio de identificar qué IAs podemos utilizar para nuestra rama del conocimiento, ¿no? Y la otra cosa que dijo era buscar esos artículos relacionados, ¿no? con para entender cuáles son las ventajas o cuáles son los retos que nos enfrentamos, bueno, a nosotros, yo hablando desde mi campo de conocimiento, para poderlo incorporar en el aula, ¿no? Pero aquí me surge una pregunta y es lo que usted decía aquí. ¿Qué necesito de mi institución? A mí me llama un poco la atención ese punto porque en mucho tiempo nos ponían incluso Turnitin, que no, que hay que verificar, que no esté plagiado, que no usen la IA y no sé qué. Entonces estaba como muy satanizado el tema de utilizar, ¿no? La inteligencia artificial. Entonces a mí, pues sí me interesaría también conocer, cómo ha evolucionado ese tema en la universidad, porque lo primero, yo me acuerdo cuando empezó a salir la IA, era eso, ¿no? No, y verifiquen y que no esté plagiado y que no. Sí, Entonces era un tema así como de que era el diablo en el aula, ¿no? Entonces ahora, pues creo que ya hay más apertura, lo veo, porque pues donde nos están dando este tipo de cursos es porque es importante para la universidad que como docentes cambiemos esa visión. Entonces, a mí sí me gustaría saber dónde estamos como universidad en este momento en esos temas, ¿no? Para tener esa base que usted misma mencionaba. Y agradecerle nuevamente su ponencia, muy interesante. Muchísimas gracias. gracias, gracias Ana Ivonne, gracias. Yo creo que esto lo deben de responder sus responsables, pero estoy completamente de acuerdo. Hemos pasado de los primeros momentos en que la IA era el demonio, o no solo la IA, sino a tener que replantearnos si muchas de las tareas, por ejemplo, los TFGs, los trabajos fin de grado, tiene sentido evaluar el trabajo fin de grado sabiendo fehacientemente que los alumnos van a usar IA para elaborarlo. ¿Es esa la mejor manera que tenemos de medir competencias después de un grado? Habrá que repensar también, desde mi punto de vista, cuáles son las tareas que permiten esa integración de la IA. Y creo que hay que dar ese cambio de paradigma tan importante. La educación lleva necesitando un cambio de paradigma desde hace más de un siglo. Casi. Lo que pasa es que lo vamos haciendo desde la teoría, pero en la práctica aún no llega de fondo. Y esto es el gran, ¿no? El gran reto que tenemos. Pero como tú, tantísima gente, Ana Ivonne, tantísima gente que recibe ese mensaje contradictorio, además de un bagaje que no es tan tecnológico. Y yo creo que eso genera confusión, por lo menos, ¿no? Un cierto, oye, pero ¿qué está pasando, no? Así que vamos a ver qué nos cuentan por aquí, por el centro de formación. Muchas gracias, Magdalena y maestra Ivonne. Creo que nos quedamos con la pregunta y de buscar ahora sí que respuestas. Voy a ceder la palabra a Rubén Esqueda, que también quiere compartir con nosotros y ahorita doy lectura de lo que están poniendo en el chat. Muchísimas gracias. Nuevamente me sumo. Felicidades por la plática y sobre todo, pues seguir con esta exploración, ¿verdad? Que ya empieza a dar frutos en algunas cosas para bien o para mal, porque pues
pues ya tiene algunos años que se volvió público, ¿no? Pero con respecto a la... Ay, sí está por ahí, vi que desapareció la pantallita. Aquí estamos, Ah, Rubén. perfecto. Con la primera pregunta de qué aspectos de mi docencia no encajan con el contexto pedagógico actual, pues claro, lo primero que vemos es cómo los alumnos se han vuelto expertos en redes, en consultar, en buscar. La inteligencia artificial ni se duda, pero en su mayoría de las veces no lo hacen bien o no está bien o están expuestos a muchísimas mentiras. Hemos visto inundado Claro. el mundo de alrededor de la IA y redes sociales con mentiras desde absurdas hasta muy creíbles, ¿no? Y ese es el tema. Principio de verosimilitud. Exactamente. Esto nos empuja a que más que nunca nosotros debemos de aplicar todo esto del pensamiento crítico y fomentarlo con los alumnos para que entonces sí nos sea una herramienta valiosa y podamos tener un diálogo, una discusión y un verdadero aprendizaje con su uso. Porque si no, pues vamos a estar condenados a guiarnos a algo que pues no es necesariamente cierto. Ahorita que ha estado saliendo mucho el tema de papers en donde son hechos por inteligencia artificial, pero Sí. además las fuentes que consultan, las citas que hacen para validar su importancia, también fueron creadas con inteligencia artificial y al final es una gran mentira. Y solamente gente que se meta a fondo, y eso nos incluye a los educadores, podemos discernir, pero sobre todo enseñarles a los alumnos a discernir, porque es un mundo en donde la inmediatez es aparte, es fundamental para ellos y sentirse que están avanzando adecuadamente a lo que ellos ya se acostumbraron, que es avanzar adecuadamente. Entonces, sí, creo que es lo primero que nos debemos de cuestionar y sobre todo profundizar en el pensamiento crítico. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por la reflexión. Gracias por compartirnos. En el chat dice excelente contenido, gracias por motivar la reflexión y siguientes pasos de adopción en nuestro diaria conexión con la inteligencia artificial y el alumnado, dice el doctor Enrique Ramis. Lorena, dos participaciones más y vamos cerrando porque tenemos que cumplir con nuestro programa. Maestra Lorena. Muchísimas gracias. Doctora Custodio, gracias, muy emocionada con cada parte que nos compartes. Y Gracias. creo que lo primero que tenemos que hacer todos los docentes es saber que tenemos miedo, que puede existir ese temor, ¿no? Creo que cuando hubo el primer cambio en donde se incluyeron las metodologías activas por allá del 96, y que se les sugería a muchos docentes que hicieran una clase muy dinámica, participativa, activa. Fue muy difícil para muchos de los docentes hacer ese cambio, pero fue principalmente por el temor, porque ante el desconocimiento de cómo se pueden aplicar, nos surge esa primera, es una alarma, ¿no? Es una alarma que nuestro cuerpo, pues es una resistencia también. Pero una vez que nos involucramos, creo que vienen ahí los cambios, ¿no? De cómo puedo empezar a integrar la IA en mi docencia. Yo recuerdo que en ese momento, ya posterior en el 2012, ingresé a una institución educativa que es bárbara, ¿no? En la aplicación de todo esto. Creo que por aquí está Lau Gamboa, ella fue mi directora en ese momento. Y en esta institución lo que hicimos con muchos docentes fue, bueno, teníamos miedo, pero empezamos a buscar nuevas herramientas y ahí hicimos un repositorio entre todos los docentes e íbamos poniendo la liga, ¿no? Esta es la liga que Compartir. nos va a funcionar, ¿no? Y poníamos el Padlet y nos funciona para tal. Y yo lo apliqué en tal y tal cosa. Entonces eso nos empezó a motivar muchísimo a que lo podíamos implementar. Y algo que dice, esto es bien importante, cuando haces equipo con otro docente, se baja la carga y el estrés y el miedo
es compensado por la motivación. Porque lo que no sabe uno lo sabe el otro y entonces dices, wow, ya aprendí de él y lo voy a implementar en mi salón. Y es más, invitábamos a otro maestro para que lo acompañara e hicieran proyectos disciplinarios, multidisciplinarios, transversales y bueno, salían cosas sensacionales. Y bueno, ¿qué necesitamos de la institución? Pues es justo esta capacitación, ¿no? En la parte digital para que también vayamos perdiendo el miedo y que a lo mejor dentro de los mismos cursos elaboremos material que lo podamos implementar en el salón de clases. Creo que eso es espectacular. Yo recuerdo un caso en donde en física el maestro veía movimiento rectilíneo uniforme, la fuerza centrífuga, y encontramos una herramienta en donde se podían diseñar juegos mecánicos. Y justo ese año fue que hubo un accidente en Chapultepec, no sé si lo recuerdan, aquí en la Ciudad de México. Entonces, metimos a los alumnos a que diseñaran su juego, que le metieran las fórmulas de física y bueno, salieron increíbles juegos, pero mucho más allá la reflexión de la importancia de la física para la elaboración de esos juegos que están en muchas ferias y el cuidado para evitar accidentes. Entonces, pues yo estoy emocionadísima de que vean esto. La UNESCO acaba de decir, vamos hacia ecosistemas de aprendizaje, ¿no? Es decir, que no podemos estar sin la IA y sin todo lo que ya Exacto, conocemos en el salón de clase. así Muchísimas es. gracias. Gracias, Lorena, una reflexión magnífica y totalmente compartida. Sí, muchas gracias. Estamos de verdad llenos de felicitaciones. Magdalena, te vamos a compartir todo lo que nos están poniendo en el chat. Gracias. Ahorita la maestra Analí nos compartió la guía de ética de uso de inteligencia artificial que la Subdirección de Tecnología Educativa nos está, bueno, ya nos facilitaron, es un trabajo colaborativo. Y aprovecho para ahorita cederle la palabra a la maestra Analí con el fin de que nos pueda dar la liga para evaluar este webinar. Muchas gracias, Luz. Bienvenidos todos. Gracias. Estoy pegando en el chat la liga, por favor, para que nos ayuden a evaluar el webinar. Es una encuesta muy pequeña, muy breve, pero nos ayuda mucho para conocer sus opinión sobre este webinar y sobre el futuro de los webinars que esperan del Cefat. Está muy directo, nada más hay que seleccionar el webinar, es el único que hay en este momento en la liga, así que creo que está muy sencillo. Si alguien tiene algún problema, aquí estoy para resolverlo. Muchas gracias, Anneli. Y recuerden que lo que no se evalúa no se mejora. Entonces, todo aquello que nos quieran compartir en esta evaluación que nos está compartiendo Anneli nos va a enriquecer. Y ahora cedo para cerrar este espacio. Vuelvo a ceder la palabra a la maestra Cintia Martínez Berlanga, que es coordinadora del Cefat. Gracias. Gracias Magdalena. Fue un placer escucharte y agradecemos profundamente la participación de todos en este espacio de reflexión. Siempre es nutritivo escucharnos entre todos, escuchar a expertos como la doctora Magdalena. A lo largo de esta jornada reconocimos que la integración de la inteligencia artificial pues va más allá de un reto técnico. Ojo, yo también era de esas que el rotafolio era lo más moderno y el acetato, ¿no? En mi época. Sabemos que es un Claro. reto también adaptarnos y además considero que es una oportunidad, como tú decías, Magdalena, para repensar nuestra práctica docente, fortalecer nuestras competencias críticas y creativas y avanzar en esta escalera que nos mostrabas hacia una incorporación de la IA centrada en el aprendizaje, con una innovación educativa responsable, con equidad, calidad y sentido educativo. En fin, esperamos que este webinar haya contribuido a ampliar su mirada y a inspirarlos a nuevas formas de enseñar y de aprender en estos entornos potenciados por la IA. La conversación apenas comienza.
esperamos contar con Magdalena en otro momento. Te agradecemos especialmente de verdad tu participación como nuestra ponente, por sumar de una manera tan grata e interesante a nuestro crecimiento como docentes. Y bueno, desde el CEFAD y de la Dirección de Calidad Académica reiteramos nuestro compromiso con ustedes de seguir generando estos espacios que impulsen a la mejora continua de nuestra práctica. Gracias a todos por su tiempo, su interés y su compromiso. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias. Nos Gracias a estamos todos. viendo en otro momento. Hasta Buen luego. día. Gracias, buen día. Gracias. Qué gusto Gracias. verlos. Igual, Bye. Muy buen gracias. día. Bye. Bye bye.